pasó, Gonzalo? ¿Qué te dicen los oyentes desde afuera? Porque estás hiperconectado, ¿no? Sí, no, en realidad lo que pasa es que tengo el teléfono abierto porque siempre va llegando así como te llegan a ti con la computadora, a mí me van llegando y te hacen comentarios y me decían, decirle a alguno de los no millennials que ponga silencioso el teléfono porque le va llegando mensajes y se escucha. Yo soy 10 millennials. Así que se quejan de que estamos muy largos. Muy largo. No, sí, miren que ahora viene algo menos largo. Sí, esa es una de las consideraciones. Pasa que en alguna época se ponía especial hincapié en que los temas elegidos, estamos al aire, ¿no? Pensaba decir, bueno, tuvieran un grado para que vean el tono, mayor de discrepancia. En estos temas de hoy, por ejemplo, últimamente, en estos de hoy es difícil que se discrepe. Bueno, estuvimos toda la campaña electoral discrepando. Sí, bueno. Una pausa. Pero no discrepamos tanto, porque Esteban, de rato, vos siempre le hiciste el juego a la derecha. De esa vieja realidad 2 con 2. A veces sí, ¿eh? De esa vieja realidad mucho más 2 con 2. A la derecha le hizo el 80% del Frente Amplio. Esa sí que le hizo fuerza a la derecha. Perdón que lo pinché. Vamos al segundo tema. Tuvimos muchos meses con el 3-1 en vez del 2-2. Entonces. No, 3-1 no, 2. 1 y 1. ¿Está? Porque yo lo que no me van a poder explicar nunca es cómo perdimos las elecciones con el gobierno que teníamos y con la situación que teníamos y con las perspectivas que teníamos. No me van a explicar. Señores oyentes, sepan que esto es como que fuera el corte. Y el candidato del frente es uno de los... Pero no es el uno. Pobre Martínez. Si van a conversar y discutir, acérquense a los micrófonos. Pero lo que pasa es que el tiempo es limitado. Vamos al tema 2. En Argentina, el nuevo gobierno de Alberto Fernández comenzó a esbozar sus primeras medidas destinadas a enfrentar la crisis económica. Ayer, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio los lineamientos generales de su política, la política macro, que tendría como principal objetivo detener la caída de la actividad. Guzmán dijo que no habrá ajuste fiscal el año próximo. Agregó que buscará transitar de todas formas hacia el superávit fiscal con deuda modificada, lo que abre la puerta a nuevos impuestos y también a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Guzmán dijo además que habrá un plan antiinflacionario para llevar el IPC a un dígito y negó por ahora cambios en las actuales restricciones cambiarias instaladas por la última gestión económica de Mauricio Macri. Por otro lado, el presidente Fernández anunció que enviará el próximo lunes a la Cámara de Diputados 3 proyectos para declarar la emergencia económica, la emergencia social y la emergencia sanitaria. Una vez aprobadas, muy rápidamente, se busca que sea en la semana próxima, estas 3 leyes le permitirían gobernar por medio de decretos de necesidad y urgencia, sin necesidad de aprobación previa del Congreso. ¿Quién arranca con Argentina en la nueva era? Carlos, tú que estás ahí vinculado. Bueno, no, sí, evidentemente, yo leí ayer una frase que se la atribuyen a Vargas Llosa, más allá de que la dijo el periodista Leuco esta semana, que es: Macri fracasó, pero el regreso de los peronistas es nefasto. O sea, yo veo que la Argentina, con un presidente como Fernández, que, como decía Esteban hoy, tuvo un discurso moderado, inteligente, no fue lo duro que podía haber sido en otras circunstancias, vuelve al esquema peronista con una vicepresidenta como Cristina y con un partido con todas las características del peronismo kirchnerista. Recién escuchábamos algunas cosas de Guzmán y la verdad es que uno se pregunta, a partir de la realidad argentina, que es terrible porque Argentina está en un virtual default hace unos meses o años ya, y además tiene una
situación de déficit fiscal, de endeudamiento enorme, si a este muchacho Guzmán no le va a pasar lo mismo que le pasó en definitiva a Macri, que cuando tomó el gobierno no fue lo claro y lo preciso que tenía que haber sido sobre lo que era el desastre y la situación que había heredado, y vino con políticas de paños tibios, de gradualismos, y terminó dándose de frente contra la pared y casi se mató. Y bueno, Guzmán viene a lo mismo. Guzmán me parece que dice, no es un año de ajuste, vamos a bajar la inflación, vamos a bajar el déficit. Bueno, pero milagros no hay. La Argentina hoy tiene escasísimo financiamiento internacional, los inversores todavía no miran el país y no van, porque así como están muy desconformes con el anterior periodo de Macri, ya tienen conocimiento, y vaya si lo tienen, de lo que es el kirchnerismo en materia de gobierno y de trato a inversores. O sea, Argentina está en un camino muy peligroso, muy peligroso. Obviamente, el gobierno electo tiene hoy la autoridad y la fuerza inicial para actuar, pero tiene que hacerlo. Me parece que volver a no considerar de una vez por todas de que hay una realidad económica en la Argentina y en los argentinos que es insostenible con los números que existen, es un pecado que se va a seguir pagando caro si no se cambia de actitud. Daois. A ver, ya que estamos, vamos a discrepar entonces. Adelante. A ver, Hay primero, oyentes esperando yo creo que lo que dijo Guzmán está en sintonía con lo que fue el discurso de Fernández. Como acaba de decir, yo estoy de acuerdo que fue un discurso moderado, pero fue muy claro. Va a anteponer lo social y las necesidades sociales de la Argentina a determinadas conductas macroeconómicas. Pero también fue muy claro en decirles a los organismos internacionales, nosotros queremos pagar, pero no a costa de seguir sacrificando al pueblo argentino. Queremos tener seriedad. En otra instancia, probablemente otro tipo de gobierno peronista hubiera dicho, no vamos a pagar nada porque la deuda es inmoral. No, acá no dijeron no vamos a pagar. Ahora, también los organismos, esto es un mensaje para los organismos internacionales. Si no nos dejan crecer, no vamos a pagar la deuda. Y si no nos dejan crecer, no solo no van a recuperar la deuda, sino que vamos a estar en este permanente círculo. Porque, ¿cuál fue el motivo del fracaso de Macri? Que hizo una política neoliberal brutal, inclusive gran parte de los neoliberales le dicen no llegó al ajuste necesario que tenía que hacer. ¿Pero qué tenía que hacer? ¿Matar de hambre? Llegó un 40% de pobres en la Argentina. ¿Qué tenían que llegar a un 60%? Entonces, acá yo creo que hay un mensaje muy claro a los organismos de crédito internacional. Si ustedes quieren recuperar la paz, tienen que darnos vida, tienen que dejarnos crecer. Y recordemos que Fernández dijo, yo quiero una salida del Uruguaya. Yo sé que, con respecto a la deuda, yo sé que para la Argentina es muy difícil, porque lo que le falta, es lo que sí afortunadamente tiene el Uruguay de repente por todos estos gestos que vimos, que es la credibilidad, ¿no? Pero bueno, creo que el discurso moderado de Fernández, pero la postura de Guzmán puede llegar a lograr esa credibilidad, y lo tienen que entender los organismos de crédito internacional. Ya es momento de que en esta mesa hable un economista. Gonzalo, creo que me adelante. toca. Hay una cosa que discrepo. Yo creo que no fue muy moderado el discurso de Guzmán. De Guzmán no, de Fernández. De Fernández sí, pero del discurso de Guzmán no fue nada moderado. El tipo apenas ingresa al edificio del Ministerio de Hacienda, lo que dice que fue Macri fue un irresponsable, y dice que va a ser muy difícil por el acceso a crédito que tiene. El acceso a crédito es una construcción política y económica de mucho tiempo. Mucha de la gente que ahora está diciendo qué horrible el endeudamiento y la falta de acceso a mercados y demás, es la que aplaudía cuando en el Parlamento argentino se votó el default, se votó no pagar la deuda, se votó cerrarse al mundo crediticio. Después podemos discutir si el FMI es bueno, si los préstamos internacionales ¿cómo se puede decir? Te cortan un poco la política que uno quería llevar y te quita autonomía y soberanía. Eso lo podemos discutir. Lo que no podemos discutir es que cuando estás complicado tenés que pedir plata afuera, porque ¿de dónde la sacás si no? Entonces, la falta de acceso a los mercados no es culpa de Macri exclusivamente.
Yo creo que es la punta de la madeja, pero esto viene de una construcción de mucho tiempo, viene de la construcción del aplauso del default, porque no solamente que se haya votado el default porque se les complicó y no podían hacer una salida a la uruguaya, sino que lo aplaudieron. El sistema político entero argentino aplaudió no pagar la deuda. Fuera del Parlamento. Por eso. Entonces, ahí estamos hablando de ¿quién te va a creer? La salida a la uruguaya es ¿por qué? Y ahí perdónenme los oyentes que dicen que somos un poco light. Es por el sistema político que tenemos nosotros. Nosotros pudimos tener una salida a la uruguaya, que hubo un canje de deuda voluntario, que la gente venía a cambiar sus papeles de lo que le debíamos, porque el sistema político era uruguayo. Inclusive ganando un partido de otro signo, como ganó el Frente Amplio, se sabía que la deuda se iba a pagar. Porque la gente que se iba a poner o que se iba a colocar en esos lugares no iba a ser, o por lo menos unos pistoleros o gente que dijera no me importan los organismos internacionales. Más allá de lo discursivo, más allá de si antes estaban de acuerdo o no. Yo creo que el sistema político uruguayo le da esa solidez. El argentino ahora lo que está diciendo es no tenemos acceso a los mercados, pero también es culpa de ellos. Y lo segundo que me parece por lo menos relativamente anecdótico, sobre todo en lo semiótico. Este joven economista que viene es un profesor residente de la Universidad de Columbia, o sea, viene de Estados Unidos, con modelos y recetas estadounidenses y con una forma económica de ver el mundo totalmente distinta. ¿Yo con eso estoy diciendo que estoy en contra? No, justamente Ojo, Correa también era de Estados Unidos. No, por eso, pero justamente yo creo que es natural, es saludable, es bueno que la gente se forme en otros lugares y no tengo ningún prurito ideológico de que la gente venga de Estados Unidos a plantear. ¿No? Bueno, sí, pero está de una de las principales universidades ranqueadas de Estados Unidos que maneja más presupuesto que muchos de los países del mundo. Entonces, el peronismo, el kirchnerismo en este caso, totalmente soberano y demás, a los primeros que recurre es a los tipos que están afuera y a la gente que se está formando afuera, no a los de formación nacional y no por lo menos al conocimiento económico nacional. Entonces, con eso estoy diciendo que estoy en contra. No, yo estoy de acuerdo y yo hubiese hecho lo mismo. Pero después no me vengan con la retórica de la patria es el otro, Cristina, qué horrible el Fondo Internacional, pero es lo primero que recurre. Vamos, Esteban. Primero, pegale un martillazo a ese celular. Le bajé el volumen. Y después habla nomás. Hablo con el porque sos también un poco argentino acá. Sí, a ver, vamos a partir de un criterio general básico, que en eso estamos de acuerdo todos. Todos deseamos desde el fondo del alma que le vaya bien a la Argentina y que salga. No porque vengan después a hacer turismo al Uruguay, eso viene en tercer lugar, porque son 44 millones de seres humanos, vecinos nuestros, parecidos y diferentes, con una situación que enternece, que te hace vos mirar la realidad social argentina y te conmovés. Porque una cosa es 39% y otra cosa que además hay 9% de indigencia, de hambre, en el cuarto país productor de alimentos del mundo por habitante, o tercero. Es decir, es la negación de todas las cosas básicas. Ahora, el discurso de Fernández fue un buen discurso. Mucho mejor de lo que yo esperaba, incluso como referencias de todo tipo. Segundo, tiene por delante una situación económica que es la acumulación de lo que dejó el kirchnerismo, pero multiplicado por 4, donde además los fracasos de Macri son en todos los planos. Es decir, él dijo que iba a luchar contra la pobreza y la pobreza prácticamente se duplicó, y la indigencia se duplicó, ¿no? Y la Argentina, bueno, solamente, acá permítame que me saque algo que tengo acá clavado, porque además tiene que ver con Emiliano. ¿Conmigo? Sí, contigo. Emiliano entrevistó a un señor que es representante del PNUD, con esos títulos interminables, ¿no? Por el informe anual de desarrollo. La entrevista del lunes. Sí, que es un opio, el informe y la entrevista, ¿no? Porque cada tanto le tenías que decir, y entonces, porque no decía nada. Pero que hayan puesto a la Argentina en el lugar 48 y al Uruguay en el lugar 57 del desarrollo humano, solamente burócratas que viven en la estratosfera del 52 piso del PNUD lo pueden hacer. Y lo vienen haciendo desde hace 20 años, porque yo en mi casa organicé un debate, una reunión entre Macri. Bueno, no, tercer intento. ¿Cómo se llama? Maggi, Carlitos Maggi, que estaba en el gobierno, y el representante del PNUD, ¿no? Para que discutieran, porque no se entendía ni siquiera en esa época.
No hay un indicador y los indicadores vienen de Naciones Unidas, vienen de CEPAL. Es una vergüenza. En todo sentido. Y fundamentados en economistas progresistas. Pero no, a ver, es la negación de cualquier criterio más que el bla, bla, bla. Ahora, la situación actual de la Argentina no fue relatada en los discursos en toda su gravedad porque hubiera determinado la explicación propagandística justa, pero un clima de salir corriendo. ¿Alguien tiene una solución fácil o este discurso de Guzmán? Yo te digo sinceramente, lo que pase en los próximos 6 meses depende si la crisis dura 2 años, 2 años no se la saca nadie a la Argentina, no se la saca nadie, o 4 años. Eso es lo que va a pasar. Porque la situación es, hay 2 grandes bloques, está el FMI con el 60% de lo que prestó el FMI se lo prestó a la Argentina. ¿Está? Pero desapareció. Pero está. No se invirtió en nada productivo. No. Absolutamente. No será la misma plata físicamente, pero se fue para el exterior. Además, el otro bloque son los bonistas, que increíblemente la avaricia es tal que van y compran bonos conociendo las alternativas y están enfrentados entre el FMI y los bonistas. ¿Tá? La Argentina se mueve en ese juego. Y los fondos buitres que ya empezaron a aparecer. ¿Tá? Entonces, a todo eso, y con esto termino, hay un tercer frente en la Argentina. Además del frente social, el frente económico, está el frente político. Y el frente político no es la oposición solamente. A ver, uno con un ojo tiene que mirar a Alberto Fernández y con el otro ojo tiene que mirar a Cristina Fernández, de Kirchner. Porque, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof ya barrió con todo lo que no era Cámpora, dividió en 3 el bloque de diputados provinciales, ¿no? Para empezar, lo dividió en 3. Y ya el bloque ya no funciona en casi ningún lado, porque, a ver, Cristina Fernández se apropió a través de Zanini de todo el aparato de inteligencia y de todo el aparato de seguridad. ¿Tá? ¿Por qué? Y porque en el medio están 13 causas judiciales. Porque lo que no te quita nadie de la tragedia argentina es que la opción es, entre esta situación económica de fracaso total, ¿no? de lo peor que le podía haber pasado, porque Macri hizo todo mal, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo de la frase del maestro, ¿no? El premio está en el camino, ¿no? Depende de dónde llegues. Pues si vas para el infierno, este fue para el infierno. Pero el otro problema es que nadie desconoce de que la justicia no es independiente, pero que robaron. Que tiraban los bolsos para dentro de los conventos, los tiraban. Que fue un régimen y que la frase de Barrio Nuevo, el apóstol de la honestidad, que dijo, si dejamos de afanar 2 años, la Argentina se arregla. Bueno, es así. Increíble. Bueno, ¿les quedó algo? Bueno, algunas puntualizaciones nada más, ¿no? En primer término, yo creo que el desastre argentino actual, que es muy grave, no es obra de los 4 años de gobierno de Macri, viene de mucho más atrás. El kirchnerismo, los el marido, la mujer después, fue todo un caos y un desastre. O sea, Macri tomó un país destrozado también, no lo supo manejar, es verdad, fracasó. No creo que haya sido el fracaso del neoliberalismo, más allá de que definir el neoliberalismo ya es difícil, porque evidentemente si se considera que fue tal, Macri aplicó folletos equivocados. Macri, en definitiva, de neoliberal no tuvo nada y aplicó un gradualismo y se quedó en una situación intermedia, cuando la única chance que tenía era algo muy duro y muy difícil. O sea, el 40% de pobreza que hay hoy, que antes era 24%, es fruto de la evolución de las situaciones y, si se quiere, de que Macri no triunfó, pero no se puede decir que generó los problemas que generó. Por otra parte, la Argentina tiene el gravísimo problema que, frente a lo que pudo haber sido Macri y compañía, que, como decían hoy, terminó su gestión y entregó el mando a un gobierno elegido, tenemos todavía como un personaje político con muchos votos al kirchnerismo, a Cristina,
lo que es realmente muy triste, porque nadie duda, ni en la Argentina ni en ningún lado, más allá de que Fernández deba decir ahora por compromiso que hay poca neutralidad en el sistema judicial, que los Kirchner se robaron todo lo que pasó por delante. Bueno, pero todo. Esa es Entonces, la historia de Argentina, ¿no? Está bien, vos tomala como la historia argentina. Yo te lo tomo. La historia que decís que siempre fue igual. A ver, recordemos cómo se inicia el periodo de los Kirchner, de dónde venían, de una crisis terrible, donde también se sucedían además los presidentes. Está bien. Agarraron un país tan destruido, porque digamos, los Kirchner agarraron un país tan destruido como el que... pero lo que yo digo es que lo dramático en esa realidad, más allá de que algún día si querés analizamos más años para atrás, es que la Argentina vuelve, más allá de que está Alberto Fernández, que puede suponer alguna diferencia, a confiar en los K. Cristina es la que creó esta fórmula. Claro, es la que creó esta fórmula y la que logró imponerla. Y lo que Cristina ha hecho, lo que han hecho los K en la Argentina, más allá que lo han hecho otros antes, porque la historia argentina está llena de estas situaciones, es inadmisible. No existe un solo argentino que crea que nos robaron. Es como cuando llegó Perón de Madrid, que se discutía la honorabilidad, ¿no? Y los montoneros saltaban en Plaza de Mayo cantando Perón, Perón, viejo zorro, te queremos por ladrón. O sea, son muy francos, ¿no? La deshonestidad en la Argentina, por algún motivo sociológico, sociocultural que habrá que analizar, no es castigada, no es reprimida, y esta mujer es una bandida reconocida y está en el poder, Jorge, y muy bien votada. Tiene un origen social innegable, porque la Argentina, ¿no? Eva Perón, ¿por qué le perdonaban a Eva Perón el gasto en la ropa? Porque Eva Perón era la imagen de la Argentina pobre, y identificarlo como quieras, pero fue ese gobierno peronista. ¿Y por qué el peronismo tiene fuerza? Porque fueron los únicos que se acordaron de las clases menos privilegiadas. Entonces, ¿por qué sí, porque nosotros... Igual no justifica. Lamentablemente se compraron el buzón de Eva Perón. Pero lo habrán comprado. Y Perón murió millonario. Pero lo cierto es que la otra parte de los gobiernos argentinos ha sido siempre los gobiernos defensores de la aristocracia y de la oligarquía.